latinoamericano tenemos algo muy particular y es que generamos muy pocas acciones en torno al tema de la prevención, ¿cierto? Y casi que siempre nuestras acciones están muy determinadas a generar actos correctivos, ¿cierto? Entonces, si queremos hacer alguna acción, buena o mala, pues nosotros la operamos, pero no necesariamente reflexionamos qué consecuencias van a tener estas acciones, si nos van a perjudicar a nosotros mismos o van a perjudicar a otras personas, o si también esas determinaciones que tomemos generan alguna afectación al, al entorno social o al entorno ambiental, ¿cierto? Cada uno como de esos aspectos que se tiene. Entonces, hoy hacemos como esa invitación y es a que cada acción que nosotros estemos generando vaya teniendo una intencionalidad. ¿Qué consecuencias va a traer, ¿cierto? Para nosotros mismos, para los demás, pero también para el entorno físico en el cual tenemos. Y que busquemos, digamos, unos procesos cada vez más armoniosos para que nos permitan vivir en ambientes más seguros. Entonces, a todos agradecerles por la asistencia, también pues agradecerle a la persona que muy generosamente pues nos ha acompañado durante estos 2 años en la charla y que nuestros aprendizajes nos permitan aplicar en la vida diaria. Entonces, a todos muchas gracias y un feliz día. Muchas Muchas gracias, gracias, don Omar. gracias, Omar. Bueno, entonces, chicos, muy importante, la dinámica es la siguiente. Vamos a escribir las preguntas que se vayan presentando en el transcurso de la actividad en el chat. Nosotros vamos a tomar algunas, obviamente por tiempo no podemos tomarlas todas, vamos a intentar tomar algunas, las que consideramos más significantes. No quiere decir que las otras no sean, pues, como, no sean, digamos, de importancia, pero vamos a coger algunas, digamos, que nos lleven, digamos, a todos como hacia la misma pregunta y vamos a responderla. Por cuestiones de tiempo, escogeremos 3, 4 preguntas como máximo. Igualmente, pues intentaremos en el transcurso de los grupos de Skype con los profesores de ciencias naturales darle solución a los interrogantes que se presenten con esta charla. Le invito a que estén muy atentos a lo que nos va a orientar la profesional. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle paso a Paola Salazar. Hola, Paola, bienvenida. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que pues pierden este día con mucho ánimo. Como los profes ya venían diciendo, la idea de la charla es alrededor de la gestión del riesgo, pero nos vamos a enfocar en un punto específico. Y es cómo nosotros, como seres humanos, con esa relación con la naturaleza, con el ambiente, generamos ciertas afectaciones o ciertos cambios en el ambiente que hacen que sean más propensos o que los desastres naturales, que estemos más propensos como a estos riesgos. Listo. Voy a empezar a compartir pantalla para iniciar pues como con la presentación que les traigo preparada el día de hoy. Listo. Como les venía diciendo, el nombre de la charla de hoy es gestión del riesgo de desastres, la forma en que el entorno influye en las acciones humanas y viceversa, porque como seres humanos nos comportamos también de acuerdo a nuestro entorno ambiental y también las acciones que nosotros tenemos, como venía diciendo el profe, en cuanto al consumo, viene afectando pues todo este tema climático y está haciendo que los desastres o los fenómenos naturales se intensifiquen. Bueno, les voy a presentar el día de hoy las amenazas, pues como unos conceptos básicos alrededor de la gestión del riesgo, como es amenaza, vulnerabilidad y riesgo. El tema de que los desastres no son naturales, los desastres pues también son propiciados por acciones humanas. Les voy a contar un poquito pues como de los sismos, o mejor conocidos como los terremotos, por qué se dan, y las avenidas torrenciales o avalanchas. Pero
de forma introductoria les traje un videíto que es realizado por la Cruz Roja, donde nos habla como de la importancia de la gestión del riesgo, de identificar los riesgos, y quiero pues como que iniciemos la charla viendo este videíto para que sepamos pues cuál es esa importancia y por qué es tan importante que nosotros estemos atentos de nuestro entorno y de las acciones que tenemos en el día a día para prevenirlo. Listo. Entonces les voy a dar clic en el videito para que lo vean. Superhéroes al rescate, educando en gestión del riesgo de desastres. ¿Saben cómo podemos ser unos superhéroes al rescate en nuestra comunidad? ¿Cómo? Aprendiendo sobre la gestión del riesgo de desastres. Y tranquilos, ya sé, me van a preguntar, ¿qué es eso? Sí, ¿qué es eso, Gaspar? La gestión del riesgo es un proceso que busca mejorar nuestra vida y prepararnos para los riesgos causados por los fenómenos de origen natural o que son generados por nosotros mismos. Por eso, los verdaderos superhéroes debemos conocer nuestro territorio y su historia. Eso nos puede dar el poder de no repetir los mismos errores y prepararnos. Yo sé. A nosotros nos explicaron en la escuela que nosotros como comunidad debemos identificar los riesgos que nos amenazan y saber diferenciar lo siguiente. Amenazas, vulnerabilidades y riesgos cerca de nuestras viviendas. Ah, o sea que por eso los superhéroes como nosotros debemos prepararnos para cualquier evento que afecte a nuestra comunidad y así poder salvar nuestras vidas y la de nuestros animales. Sí, mis queridos vecinos, ahora observen. Debemos tener preparado nuestro plan familiar de emergencias y hacer lo siguiente. Antes, debemos identificar nuestras vulnerabilidades, amenazas y riesgos cerca de nuestras viviendas. Gaspar, y también debemos mantener siempre listo y a la mano nuestro equipo de emergencia. Botiquín, llaves de la casa, documentos importantes, pito, linterna, lista de teléfonos de familiares, entidades de socorro, números de emergencia, radio portátil y agua y alimentos no perecederos. Debemos participar en los talleres sobre emergencias, primeros auxilios, simulacros y entrenamiento comunitario. Y lo más importante, debemos identificar y señalar áreas de peligro y rutas de evacuación. Establecer puntos de encuentro seguros. Durante la emergencia, actuemos. Comuniquémonos con la oficina de emergencias de nuestro municipio para activarla y atendamos al apoyo de los organismos de socorro como Cruz Roja, bomberos, defensa civil o a un hospital. Contactemos a nuestros familiares, evacúa si es necesario, da prioridad a discapacitados, adultos mayores, bebés y mujeres embarazadas. En lo posible, ayuda a tus animales, ayuda con la atención de lesionados y personas que lo requieran. Después, recuperémonos. Mantente atento a las recomendaciones de las autoridades, verifica el estado de tu vivienda y sus conexiones eléctricas, gas y agua, restablece tu vida cotidiana. Ahora sí, un superhéroe vale por dos. Ya estamos preparados. Todos sabemos a dónde llegar en caso de que suceda una emergencia. Por ejemplo, nuestro punto de encuentro ¡Es la casa mía! Y recuerda, la gestión del riesgo de desastres es una responsabilidad de todos. Bueno, como veían en el video, es muy importante identificar pues como esas amenazas y esas vulnerabilidades en nuestro entorno, ¿no es cierto? Las amenazas es esa probabilidad, esa posibilidad de que un fenómeno natural provocado por el hombre produzca efectos adversos o nos ponga en peligro a las personas, a los bienes o al medio ambiente. No necesariamente es que tengan que haber pérdida de vidas o tenga que haber que se derrumben casas, no, también puede ser que se afecte el medio ambiente y esto afecte nuestra cotidianidad. ¿Qué es nuestra cotidianidad? Las acciones diarias que realizamos en el día a día. Entonces es muy importante que cuando identifiquemos la amenaza,
tengamos en cuenta eso, qué puede afectar, que son las personas, las construcciones, las vías, las líneas vitales, como son acueductos, redes de gas, eléctricas y líneas telefónicas, ¿no es cierto? Eso es muy bonito porque muchas veces decimos como que en la vida las matemáticas no nos sirven, como en la vida cotidiana, las matemáticas no nos sirven, pero vamos a ver, y todo en la vida son ecuaciones, todo en la vida hay como una acción que más otra acción llegan a una consecuencia. Entonces el riesgo es la multiplicación de la amenaza por la vulnerabilidad. Entonces ya vimos que era la amenaza, pero entonces, ¿qué es la vulnerabilidad? ¿Qué tan propensos estamos de que esa amenaza se lleve a cabo? De que esa amenaza dañe los bienes, afecte. Entonces, ¿qué tan cerquita estamos del río en el caso de una inundación? Esa es nuestra vulnerabilidad. O en el caso de un derrumbe, ¿qué tan cerquita estamos pues como de la montaña que se ha estado viniendo la tierra? O bueno, en fin, o que digamos nuestra casa no tenga una estructura sismo resistente, porque antes digamos no se construían las casas con sismo resistencia, pero ahora los materiales son sismo resistentes, por eso en muchas ocasiones escuchamos, ay, ha sucedido un terremoto, pero no ha habido pérdida de vidas humanas, porque nosotros pues ya como que la tecnología y todo ha ido avanzando, que ya prevemos más estos riesgos. Y el riesgo, como le decíamos, es la suma de estas dos. Entonces, por eso esta imagencita, ¿ustedes qué riesgo ven ahí? ¿Cuánto es la probabilidad de que esa piedrita, desde que esta piedrita se mueva y llegue a la casa? ¿Ustedes qué tanto piensan que hay un riesgo ahí? El riesgo es alto, el riesgo es alto. Para mí sería un riesgo alto, porque si vemos la pendiente, me imagino que han visto con el profesor John, que si vemos la pendiente, hay mucha probabilidad de que en esta pendiente una piedra circular se mueva y llegue a la casa. Entonces, la casa está en alto riesgo. Entonces, también debemos identificar si hay un alto riesgo, si hay un riesgo mediano. ¿Cuál es ese riesgo y cuál es esa probabilidad de que esto suceda? ¿No es cierto? Entonces, eso es algo que los invito a pensar. En sus casas, miren, yo estoy cerca a un río o estoy cerca a un lugar que deslizamientos constantes, o mirar la casa pues como asegurarse de esos riesgos que hay en alrededor de sus casas. Entonces, como les decía, quiero que se piensen eso. Quiero que se piensen qué tan posibles son esos riesgos, de las vulnerabilidades. ¿Por qué se los pongo como de que lo miren en su entorno? Porque la idea es que ustedes estén preparados alrededor de su entorno. Ustedes desde la observación, desde el mirar, desde el estar atentos, puedan identificar si hay una amenaza, si hay una vulnerabilidad y estar atentos y poderse preparar para ella. Por eso era muy importante que nos decía ahorita el coordinador Omar. Muchas veces no tenemos acciones preventivas. Las acciones preventivas las podemos hacer desde la observación y también como de modificar nuestros hábitos de consumo. Sabemos que el plástico y como depositamos el plástico trae consecuencias ambientales. Esto muchas veces tapona los ríos y causa inundaciones, o todos estos residuos sólidos que no disponemos bien en las baduras. También es muy importante que lo tengamos en cuenta de que el reciclaje es una muy buena forma de prevenir los riesgos o de prevenir pues como un desastre. Entonces yo también quiero que tengamos claro, porque muchas veces escuchamos emergencia, escuchamos desastre y como que confundimos estos dos temas, ¿no es cierto? Y yo creo que aquí todos hemos estado pues como en estos simulacros de evacuación o simulacros de emergencia, donde nos dicen, hay que salir en ordenados, en fila india, hay que mantener la calma, recordar siempre ante una emergencia o un desastre, mantener la calma, porque donde más cometemos errores y donde más accidentes suceden es cuando no mantenemos la calma, es cuando salimos corriendo, cuando no pensamos en las situaciones. Entonces como detenernos, ¿qué fue lo que me dijeron en la charla? ¿Verdad? Yo voy a hacer esto. O que todos estos tips que me han estado mandando el profe, sí, es verdad que entonces si hay una inundación no voy a salir corriendo porque hay una alta probabilidad de que me caiga y ocurra un accidente.
Entonces es muy importante el mantener la calma, ¿no es cierto? La emergencia es una situación que aparece con un suceso eventual e inesperado que causa daños o alteraciones en las personas, los bienes, los servicios o el medio ambiente. El desastre ya es una alteración grave de las condiciones normales de la vida en una comunidad, donde se altera la geografía. ¿Qué es la geografía? Las montañas, el río. Entonces, ustedes ven, hay un desastre, es que en la vía, no sé, en la vía entre Medellín y el eje cafetero, hay una zona donde siempre hay un derrumbe. Y eso altera la vida cotidiana de las personas, ese derrumbe de tierra. ¿Por qué? Porque la gente no puede cruzar de un pueblo al otro, donde la movilidad se vuelve complicada, donde dejan de llegar víveres, pues víveres como alimentos a comunidades, porque no pueden pasar. Entonces estas son alteraciones de la vida en comunidad, donde se cambia, pues como que se altera geográficamente. Pero como les decía antes, ahí nosotros tenemos también cierta responsabilidad. Muchos de estos derrumbes, deslizamientos suceden porque nosotros talamos los árboles. Los árboles le dan soporte a la tierra. Entonces es muy importante el hecho de no talar los árboles, de que hay que cuidar la fauna nativa, que es la fauna nativa, lo que normalmente crece en una zona de los arbolitos que crecen en ciertas zonas geográficas. Y me van a preguntar por qué no cualquier árbol es bueno para esa tierra, porque no le va a dar los nutrientes que esa tierra necesita. Digamos los pinos, nosotros vemos en muchos lugares que siembran pinos, pero los pinos degradan la tierra, degradan, la dañan, la vuelven más arenosa y eso produce más deslizamientos porque dañan la tierra. Digamos, ¿qué ayuda a que se agarre muy bien la tierra? Los arbustos, y normalmente en los paisajes tropicales como es Colombia, los arbustos hacen parte de nuestra fauna nativa, ¿no? Y en el suelo, entonces que no hayan tantos deslizamientos. Entonces por eso decimos que muchas de las acciones que nosotros tenemos generan los desastres, pues como que no generan como tal, pues no es como una linealidad, sino que muchas de las acciones que tenemos van llevando a que la tierra se genere, se erosione, entonces generamos pues que se den como estos desastres. Aquí vamos a un punto muy importante que es lo que venía tocando, porque los desastres no son del todo naturales. Vemos, esta es como deberíamos construir en pendiente, ¿no es cierto? Esta es una pendiente que está bien construida, donde hay una buena vegetación, que les venía hablando, una vegetación nativa, una vegetación que da buen soporte al suelo, que absorbe las aguas que bajan, porque sabemos que nuestro país es rico en agua, entonces en muchas de las pendientes hay riachuelos, hay quebraditas, entonces, ¿qué pasa? La vegetación ayuda a absorber también toda esa agua que baja y que no hace que la tierra sea como tan movediza, ¿no es cierto? Que entonces también en las casas tener el tanque para almacenar las aguas lluvias, que eso ayuda pues como que no haya un exceso de aguas lluvias en el terreno, el techo, pues ustedes saben, en Colombia también suceden muchos vendavales, de lo que decía el propio huracanes, que se llevan los techos, las ventanas, tener una casa bien construida, con techos bien construidos, las ventanas bien construidas, bueno, canaletas para el agua lluvias, todo este tema, ¿no es cierto? Digamos, las vías pavimentadas también nos ayudan mucho, los muros de contención, que cuando se construyen las carreteras ustedes ven que hay como unos muros que salen como unos tubos, eso es para contener la tierra, porque son terrenos que normalmente son inestables. Entonces, esos son muy importantes para prevenir también como ese tema del riesgo, de la vulnerabilidad. Ahí ya saben que hay una amenaza, pero entonces corrigen como esa vulnerabilidad con esos pilotes que ayudan a mantener la tierra firme. Buenas fundaciones para anclar la casa, lo que decíamos ahorita es que fragmento el manto del suelo y la roca, o sea, que el suelo esté bien fragmentado con la roca. Y bueno, y aquí vamos a ver el ejemplo de lo que no se debería hacer. Bueno, yo vivo en Medellín. Ustedes saben que Medellín es un valle, es un vallecito, pero es un valle muy estrecho. Y muchas de las construcciones en Medellín se hacen en ladera. Ladera que es como en la montañita, ¿no es cierto?
muchas de estas construcciones es de gente que no tiene muchos recursos y muchos de los desastres o cosas pasan en estas laderas. Al no tener muchos recursos o al no tener muchos conocimientos, no seguir estos pasos, están con mayor vulnerabilidad de que les pasen estos desastres porque construyen en lugares que no son adecuados y de formas no adecuadas. Entonces, mire, ¿qué es importante aquí? Como digamos, el construir sobre rellenos sanitarios, eso es un inestable, eso es inestable, esa tierra se desprende. ¿Qué es un relleno sanitario? Es cuando cavan para echar nuestra basura que no ha sido reciclada, que no ha sido bien gestionada, y vuelven y ponen tierra y ya, una que eso ya, pero eso no queda firme. Entonces es muy importante que reciclemos, que dispongamos bien nuestros residuos para que no nos llenemos de basura y tengamos que hacer este tema de relleno sanitario, porque ya la cantidad de espacio en este planeta ya es muy pequeña para toda la gente que vivimos, porque ya somos un montón de gente y estamos produciendo demasiada basura, y ya esta basura, ¿a dónde se está yendo? A los océanos, a la tierra, así la entierran, y esa no es una forma adecuada de disponer nuestros residuos. Por eso ahora es muy importante conocer cuáles son los residuos aprovechables, y por eso ustedes ven que ya hay canequita para una cosa, canequita para la otra, porque es que imagínense toda la gente que está viviendo acá, ya no hay espacio tampoco para toda la basura que producimos. Entonces es muy importante que seamos conscientes de cómo depositamos nuestras basuras, de hacerlo en la casa, de hacerlo en la calle, de ser muy conscientes. Como yo les dije al principio, para mí es muy importante que seamos conscientes de esas pequeñitas acciones que tenemos en el día a día y cómo podemos hacer que eso disminuya la amenaza de un desastre. Bueno, las aguas filtradas en la pendiente que entran pues como a la tierra, y eso desestabiliza la tierra. Por eso la importancia de la vegetación, la ausencia de drenajes o alcantarillados. Bueno, casas con malas estructuras, que no tengan pues como las canaletas, que no tengan los pilotes bien anclados a la tierra, que son los pues como los pilotes o las vigas bien ancladas a la tierra, son estas cositas de acá, ¿no es cierto? Como esas son las vigas que le dan soporte a una casa. Entonces, digamos, en esta no lo hay. Entonces, si se mueve la tierra, se va con todo, con casa, con carro, con todo. Entonces, es muy importante tener estas cosas en cuenta. ¿Listo? Los desastres lo que hemos visto es que normalmente son cíclicos, tienen unas temporalidades, tanto temporalidades como esta que es el antes, durante y después, como que se dan cada ciertos años. Digamos, yo he estudiado mucho el suroeste antioqueño en temas de inundaciones rápidas, que se llaman avenidas torrenciales técnicamente. ¿Qué pasa? Estas avenidas torrenciales se dan con cierta temporalidad, una temporalidad de alrededor de 50 años. ¿No es cierto? Si ustedes tienen 50 años es mucho, ¿no? Entonces la gente se le olvida que pasan esas avenidas torrenciales, se le olvidan que eso pasa y siguen construyendo al lado del río. Y dicen, no, aquí nunca ha pasado nada. Aquí nunca se ha visto, aquí nunca ha pasado nada, aquí no pasa nada. Aquí vivimos muy sabroso, aquí ese río nunca se llega a salir, ese río. Pero cuando uno va a ver históricamente, ese río va buscando el cauce cada tantos años y baja con mucha fuerza. Y se ha llevado casas, ha tenido consecuencias para los habitantes muy complejas, para quienes viven alrededor, pues como de este río, que es el río San Agustín y el río Santa Rita en Andes, Antioquia. Entonces, desde ahí les cuento. Hay un tema que nos hablaba el profe Omar, que era el de prevención, mitigación y preparación, que es el antes. ¿Qué es lo que estamos hablando? Ser prevenidos, manejar bien nuestros residuos, estar atentos como a cuáles son las amenazas, cuál es la vulnerabilidad, a estar muy pendientes de todo esto. Mitigación es el tema de cuando ustedes han escuchado, no, es que canalizar en el río, digamos, el río Medellín está totalmente canalizado. Eso es un tema de mitigación, ¿no es cierto? Eso es un tema de mitigación porque bajan la vulnerabilidad, o sea, está la amenaza, pero entonces vamos a reducir la vulnerabilidad generando estrategias de mitigación. O la mitigación es también cuando ponen los talud,
Yo les hablaba ahorita de los muros de contención que vemos en las carreteras que son llenos como de palitos y nos preguntamos qué es eso. Esos son talud. Eso se llama talud, eso lo hacen entre geólogos e ingenieros civiles para para que no se venga la tierra pues como de esas paredes que saben que es tierra inestable, y uno muchas veces ve esas paredes y parecen muros de escalada, y uno dice, ay, ¿qué es eso? Eso se llama talud, y lo hacen para eso, para mitigar el desastre, pues como la vulnerabilidad. Y la preparación es el tema de generar estrategias para durante el desastre, para cuando llegue el desastre. Como les decíamos ahorita, el mantener un botiquín, pues les decían en el video, el tener un botiquín, el tener los documentos a mano, el generar pues como estas estrategias para poder como tener una preparación si sucede algo, ¿no es cierto? O el tener el plan en la casa, decir, bueno, si hay un sismo, todos vamos a un terremoto, todos vamos a salir en orden. Recuerden no utilizar en un terremoto el ascensor, sino que se utilizan las escaleras. Entonces todos vamos a bajar, entonces el plan en la casa es todos vamos a bajar por las escaleras si viven en un edificio, o nos vamos a hacer todos en un arco de la puerta, o debajo de una mesa, pero recuerden que debe ser una mesa que no sea de vidrio, que tenga un buen soporte, que les pueda ayudar, que si cae algún material de la construcción, les pueda ayudar a prevenir pues como una lesión en ustedes, ¿no es cierto? Entonces, esa es la preparación, saber cómo vamos a actuar durante el desastre. Durante el desastre, es aplicar lo que se hizo en esta preparación. Como les digo, si hay un terremoto, bueno, si mi comedor es de vidrio, no me puedo meter debajo de mi comedor, ¿no es cierto? Porque entonces le van a caer, digamos, pedacitos del techo y pueden romper el vidrio y nos vamos a cortar. Entonces tienen que ser estructuras muy estables, estructuras que nos puedan ayudar a que no nos lastimemos, mesas firmes en madera, estructuras que sean estables. Digamos, a mí me tocó hace muchos años, cuando yo era chiquita, el terremoto de Armenia en el 99. No sé si ustedes han escuchado de ese terremoto. Es uno de los terremotos pues como más fuertes que ha habido en la historia de Colombia. Y a mí cuando era chiquita me tocó ese terremoto. Y eso fue impresionante. Yo estaba de vacaciones y estaba con mi familia en la casa y yo me iba a meter a bañar a las 12 del día y mi mamá me agarró y me llevó para el arquito de la puerta a esperar a que pasara el terremoto. Listo, esperamos a que pasara pues como el sacudón fuerte y nos fuimos al punto de encuentro que había en la unidad y ya estuvimos ahí toda la tarde porque hubo varias réplicas. A la estructura donde yo vivía no le pasó nada y eso fue muy bueno, no le pasó nada. Pero ya ahí vino el después, digamos, a mí me tocó vivir todo este después de reconstrucción y rehabilitación de la ciudad de Armenia después del terremoto. ¿Qué se hace? Se mira qué fue lo afectado, cómo fue el que se afectó, y ya empiezan los mismos entes de control, como son las de alcaldías del gobierno nacional, porque pues este fue un desastre muy grande, y empezó el gobierno nacional a dar esta rehabilitación, reconstrucción durante el después, que fue un después que demoró esa rehabilitación, esa reconstrucción, eso no es inmediato, eso se demora mucho tiempo, se demoró por ahí unos 4 o 5 años en estar la vida cotidiana en la ciudad normal. Por cierto, muchos de los colegios que no estudiaban en la tarde prestaban el colegio para que otros colegios que se habían dañado durante el terremoto dieran las clases en la tarde. Entonces es importante como que después es de mucha paciencia, es de generar apoyo, es como decían, ayudar a los heridos, ayudar a quienes estén como mal. Entonces, es del después. Y como les hablaba, los sismos y el terremoto. Yo quiero hacer la diferenciación porque nuestro planeta siempre está en movimiento. O sea, como les vengo diciendo, la naturaleza está viva. Nosotros no podemos pretender que el río es eso simple, que no, el río está vivo, el río cambia, el río se mueve, y al igual que la Tierra. Nuestro planeta está vivo y tenemos que ser conscientes de eso. Y como nosotros nos han enseñado que a ningún ser vivo se le hace daño, por eso tenemos que cuidar nuestro planeta. A ningún ser vivo se le hace daño. Entonces hay que generar
La corteza de la Tierra está formada por muchas plaquitas. No sé si ustedes han visto en el colegio, hay varias placas que entonces están pues como ajustándose todo el tiempo, están en un choque constante. Y es un sismo, todo el tiempo están en movimiento, reajustándose al interior, pero cuando sea muy duro, se queda una energía ahí represada, ¿no es cierto? Cuando desde esos choques constantes se quedan una energía ahí represada, y ese es cuando se produce el terremoto. Hay placas más activas unas que otras. Por eso ustedes han escuchado, ay no, es que en Japón tiembla más o hay más terremotos que en América Latina. O hay ciudades que tiemblan porque hay unas placas, pues sí, son unas placas que están y cruzan como esos países, esos territorios por debajo de la tierra, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay todo ese choque entre las placas, necesita liberar como toda esa tensión y toda esa energía, sean los terremotos, que es un movimiento repentino causado por la brusca liberación de la energía acumulada entre las placas que la componen, y ya se asocia el término terremoto con los movimientos sísmicos de dimensión considerable. Cuando yo les hablaba del terremoto de Armenia, sin mentirles, el terremoto, o sea, duró mucho rato, o sea, no fue como, pues, uno siente el temblorcito y dice, ay, como, ay, tembló. No, el terremoto no es, ay, fue madre, hay un terremoto, está temblando, hay un terremoto, porque uno ve las cosas moverse durante un buen tiempo, es como, y uno alcanza a ser consciente de que está sucediendo algo, ¿no es cierto? Está sucediendo un terremoto. ¿Qué señales de que está sucediendo un terremoto? El crujir de la tierra, o un estruendo muy fuerte, se escucha como también se puede sentir la sensación de balanceo que comienza suavemente y después de unos segundos se vuelve muy brusca. Como les decía, mantener la calma y buscar la salida de ocasión que ustedes ya tienen previamente planeada con sus papás. O el punto de encuentro. Recuerden que es muy importante marcar un punto de encuentro dentro de la comunidad para si ustedes están si sus papás están, digamos, en otro punto, o para salvaguardar que no estén cerca de edificaciones que les puedan caer a ustedes objetos o que puedan caer como algo que los lastime. Es muy importante tener estos puntos de encuentro seguros, ¿no es cierto? Entonces, normalmente es el centro de una cancha. Pues áreas despejadas, o una plazoleta donde no hay estructuras altas alrededor. Esos son normalmente los puntos de encuentro. Entonces es muy importante que con los papás definamos puntos de encuentro cercanos a la casa, ¿no es cierto? Porque en el caso de un terremoto o de algún evento desastroso, es importante tener esos puntos definidos para encontrarnos con ellos, para estar a salvo. Como les decía, buscar una mesa de madera, y agacharse, y buscar cubrir la cabeza, el cuello, muy importante porque son unas zonas muy frágiles en nosotros, que si tenemos golpes fuertes nos pueden causar daños, ¿no es cierto? Tener a mano el kit de suministros, también es el que les decía ahorita, con alimentos no perecederos, con la lista de teléfonos, con el botiquín, con las llaves de la casa, con estos elementos que nos van a ayudar a hacer después del desastre más llevadero, pues como no tan disruptivo en nuestra cotidianidad. Son tipsitos muy sencillos, porque yo sé que los profes les han estado dando tipsitos y les están dando capsulitas de tips. Entonces mi idea no es como llenarlos de tips, sino como realmente hacerlos conscientes de cómo las formas en que actuamos, consumimos, tienen repercusiones en el ambiente, ¿no es cierto? Hacerlos conscientes de que nuestro planeta está vivo, de que nuestros ríos están vivos y de que nosotros tenemos que cuidarlos desde prácticas ambientales como positivas, como es el reciclaje, como es también conocer dónde nos podemos asentar o no, pues asentar la vivienda, reconocer y observar qué tan lejos estamos o cerca del río. Recuerden que uno no debe tener 50 metros, 50 metros es el margen que uno le debe dejar al río, porque como el río todo el tiempo está cambiando, porque al ser un agente vivo, en que un día le caen más lluvias, entonces crece más, otro día puede estar más chiquito en una temporada de sequía, pero en una temporada de lluvia puede estar mucho más grande. Es importante que nuestra casa esté retirado 50 metros del río, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Entonces, como les venía diciendo, los ríos como agentes vivos y las acciones humanas influyen en sus cursos.
hay dos tipos de inundaciones. Hay una inundación lenta que se va viendo paulatinamente, cómo va subiendo, que es la que se da mucho en el Bajo Cauca antioqueño. Pero hay la otra que son inundaciones rápidas o avenidas torrenciales, que se dan más en las zonas de montaña, como es en Andes, en el suroeste antioqueño. ¿Por qué? Porque entonces, digamos, los ríos vienen en planito. Entonces, normalmente se dan porque se taponan con basura o porque la gente muchas veces bota escombros al lado del río, un colchón y tapona el río y empieza a represarse. Y cuando se rompe esa represa, empiezan a inundarse y subirse el nivel del agua. Entonces es importante que tengamos eso. La inundación se presenta a causa de lluvias intensas sobre las cuencas y el agua escurre rápidamente y se concentra en arroyos, quebradas. Es desastrosa cuando se presenta en zonas habitadas. Hay muchos lugares donde se inundan, que son zonas de cultivos, pues que también es un desastre cuando se presenta en cultivos porque cambia la economía digamos, de campesinos. Si se le inunda el cultivo a alguien, ya con qué va a ir pues con qué se va a ganar su sustento diario. Entonces también es muy conflictivo, ¿no es cierto? La avenida torrencial se presenta en un tiempo muy corto. El río se crece en menos de 2 horas, baja muy fuerte. Uno no se alcanza a imaginar la fuerza que tiene el agua. El agua tiene mucha fuerza y cuando baja con toda esa fuerza es capaz de llevarse casas, piedras. Hay veces nosotros vemos que hay piedras grandísimas en los ríos. Bajan estas piedras grandísimas cuando sucede esto. Baja hay veces lodo. Es un fenómeno muy complejo, pues porque es muy peligroso y se da de un momento a otro. Pues no es como que te dé mucho tiempo de reaccionar como la inundación lenta. Digamos, la inundación lenta 2 veces que va subiendo y sabes, ah, no, entonces voy a sacar las cosas de la casa, voy a buscar si me voy para donde una tía que vive en la zona alta de como el vallecito donde vivíamos, pues te da tiempo como de reaccionar, te cambia tu vida, pero te da tiempo de reaccionar. La avenida torrencial no te da tiempo de reaccionar. Entonces, que es muy importante en cuanto a una avenida torrencial. La avenida torrencial sucede muy rápido. Es estar pendiente del sonido del río. Nosotros cuando vivimos cerca de un río sabemos cómo suenan normalmente sus piedras. Entonces, cuando empiezan a sonar muy duro y a trajear muy duro, es que el río viene con mucha fuerza. Estar pendiente de dónde es el nivel normal del río. Si vemos que el río está muy subido, es de preocuparse, ¿no es cierto? Como que, es que normalmente llegaba hasta esa piedra y tapaba esa piedra el río, pero ya está tapando la piedra de más arriba. Entonces hay que ponerle mucha atención a eso, ¿no es cierto? Pero digamos, cuando nosotros vivimos cerca, los aprendemos a conocer y es ir y fomentar la observación de esos ríos, de esos cauces, pues de los ríos y los cauces, la quebrada, pues todo alrededor, ¿no es cierto? De las piedras, de cómo se va comportando y eso nos ayuda a prevenirlo. Reconocer nuestro territorio, si hay ríos o quebradas cercanas a nuestros hogares, reconocer los niveles por medio de las piedras, ¿no es cierto? Cómo actuar, preparar suministros, guardar documentos y ropas en lugares altos, buscar zonas alejadas a las llanuras de inundación o altas y recordar siempre que el agua después de una inundación no se puede consumir. Aguas estancadas, estas provocan enfermedades, infecciones, provocan, digamos, muy asociado a las aguas después de una inundación es el desarrollo de mosquitos vectores de enfermedades, que es un mosquito vector el que da el dengue, el que da el Zika. Entonces también estar muy pendientes de eso. Después de una inundación la fumigación es importante ante los mosquitos. Entonces esas serían como las recomendaciones. Por mi parte, este sería pues como lo que les traigo. Ya quedo pendiente pues como de las preguntas que se hicieron en el chat y a responderlas. No, Paola, muchas gracias por la actividad. Entonces vamos a dar espacio a algunos estudiantes. Vamos a escuchar entonces, le voy a activar el micrófono a algunos de ustedes para que hagan la pregunta directamente a la profesional. Entonces vamos a iniciar con Alejandra Serna y después con Salma Saab. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a iniciar con María Alejandra. María Alejandra, entonces te voy a activar el micrófono.
en ese momento. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Quería decirles preguntarle a la profe Paola que en caso de que haya un terremoto, yo antes de que pase el terremoto, puedo hacer como una reunión. Sí, justamente ahora estoy viendo en un conjunto. Si yo le puedo poner cartas en las puertas de todo el conjunto para pedirles que si pueden asistir a una reunión y y explicarles y establecer un punto de encuentro por si hay un terremoto o cosas así para estar alertas y también todos los del conjunto si llega a haber un terremoto reunirnos. ¿Será que se puede hacer una reunión o algo así por el estilo? Claro, normalmente en los conjuntos se hacen estos simulacros, en los colegios, en las empresas. Es muy normal que se hagan estos simulacros de terremoto. Entonces, sería invitarlos a la administración, de pronto hablar con tus papitos y decirle a los papás, papi, si en la unidad no se ha hecho ningún simulacro de una emergencia, sería bueno proponerle a la administración que haga un simulacro de una emergencia. El simulacro consiste en que suene una campana fuerte que les dice como, ay, está ocurriendo un terremoto, y todos deben actuar como si estuviera ocurriendo un terremoto. Entonces les dicen, ustedes tienen que, por cuáles zonas de la unidad pueden transitar, a dónde tienen que llegar, y generar ese punto de encuentro, y sería bueno que ese punto de encuentro estuviera demarcado, como ustedes vieron en el videito que demarcaban como esta zona es de peligro, este es el punto de encuentro que es la cancha. Es importante que se demarquen esos puntos de encuentro para que todos sepan en algún momento cuál es ese punto de encuentro. Pero sí es una muy buena idea de hablar con la administración para que lo haga. Vale, muchísimas gracias. Y también quería decir que entonces puedo decirles como que tengan un botiquín en la casa o cosas así. Y también Claro. que cuando escuchen como que yo grite, porque yo grito durísimo, o que hay un simulacro, que hacer un simulacro y explicarles y tener un punto específico de encuentro que sea fuera de las casas, no dentro, porque pueden derrumbarse y puede alguien salir herido o pues que Dios Exacto. no lo quiera Igual morir. también, acuerda lo que te dije, muchas veces no se puede acceder como a la salida de emergencias de una, ¿no es cierto? Entonces, es importante también ver cuál es un punto seguro en la casa. Como les decía, debajo de una mesa firme, de madera firme, o los marcos de las puertas, que aún hay marco de puerta en metal o en madera, pero firme, ahí también se pueden resguardar mientras van cayendo los discos. Es identificar también puntos seguros dentro de la casa. María, muchas gracias por la pregunta. Vamos a escuchar entonces a Salma. En este momento se activa el micrófono, Salma. ¿Puedes activarlo, por favor? No te No estoy escuchamos. escuchando a Dalma. ¿Me escuchan? Ya ahí te estoy escuchando, pero hablo un poquito duro porque te escuché despacito. Bueno, yo quería preguntar que qué tipo de desastre natural se podría presentar en un desierto. En un desierto, ¿qué tipo? En los desiertos hay tormentas de arena. Hay tormentas de arena y alcanzan muchas velocidades. Y digamos, quienes viven en los desiertos tienen que estar preparados para este tipo de tormentas de arena que son muy fuertes. O sea, tú no puedes caminar en una tormenta de arena porque te lleva hacia atrás y también muchos de los que viven en los desiertos son grupos nómadas. No sé si te sabías eso, que viven y se van trasladando de lugar en lugar y sus carpas son como adecuadas a eso y sus vestimentas y todo. O sea, ellos reconocen que cómo pueden en el desierto. Pero muy buena pregunta. Ok, muchas gracias, Salma, por la pregunta. Vamos entonces a escuchar a Marian. Marian, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Hola, yo quería preguntar que cómo se podría equipar uno cuando hay una tormenta de arena.
No, pues es que realmente para mí sí es muy desconocido, pues tengo mucho desconocimiento alrededor de una tormenta de arena, como les venía diciendo. Desde mi experiencia de niña, cuando vi chiquita, me tocó el terremoto. Entonces yo de pronto sé de un terremoto. Y lo que yo más he estudiado es el tema de inundaciones, porque pues como que he sido en el tema en el que yo he trabajado, porque en Colombia es una de las cosas que más se ve, ¿no es cierto? Y como estamos en un contexto colombiano, donde el único desierto que tenemos está en el Huila, que es el de la Tatacoa, y en la Guajira, pues como el de la Alta Guajira, no tengo mucho conocimiento pues como sobre tormentas de arena y cómo se pueden equipar las personas alrededor de las tormentas de arena. Pero sí lo podemos estudiar y se lo podemos preguntar más adelante a los profes, que les demos tiempo de consultar cómo sería esta situación. Gracias, Mariana. Vamos entonces a Jerónimo. Sí, la idea es que hagamos preguntas sobre lo relacionado a la charla. Entonces, digamos que preguntar sobre la prevención con relación a algunos momentos. Bueno, se fue el compañero Jerónimo. Ah, bueno, por acá volvió. Jerónimo, te escuchamos. ¿Qué pasa si pues, en caso de una inundación todos los acueductos de la zona están taponados? Y sucede, obviamente sucede, por eso la recomendación es irse de la CAPES, es evacuar, porque no vas a tener pues suministro de agua, porque el suministro de agua que vas a tener es contaminado. Entonces es muy importante el tema de la evacuación, porque no vas a tener agua para consumir, la electricidad se va a ver afectada, por eso se recomienda ir a zonas más altas. Igual no podrías vivir de tu vivienda inundada en una inundación lenta que puede durar días, semanas. Una inundación lenta puede durar hasta semanas. Entonces es evacuar. Ya. Bueno, muchas gracias, Jerónimo. Vamos a cerrar entonces con Felipe Giraldo de Tercero B, digamos, el espacio de preguntas, ¿ok? Felipe. ¿Cómo se podría evacuar en un sismo? En un sismo, listo. La evacuación, lo que veníamos hablando con María Alejandra desde el principio, ponemos puntos de encuentro. Ya depende de qué tan grave sea el terremoto o el sismo, se genera la alerta de evacuación. En el de Armenia del 99 se generó la alerta de evacuación, ¿no es cierto? La ciudad se generó la alerta de evacuación. Y a muchos nos tocó salir de la ciudad porque no habían los suministros para nosotros poder vivir ahí, porque se afectó el agua, se afectó absolutamente todo en la ciudad. O sea, no podíamos vivir, como llevar nuestra vida normal dentro de la ciudad de Armenia. Entonces, como mi familia decidió venirse para Medellín, porque no teníamos, pues teníamos familia en Medellín y no teníamos como una forma de estar en Armenia. Esa es una forma como de evacuar cuando hay un terremoto muy grave. Pero digamos, hay veces te toca evacuar tu casa porque queda con afectaciones, con grietas grandes y tu casa está en riesgo de derrumbarse. Te toca buscar una alternativa de vivienda y te toca ir a buscar otra vivienda que esté en unas condiciones aptas, que no esté en riesgo para vivir. Y sí, por ejemplo, el sismo sería de muchísimos metros bajo tierra. Digamos, estos son los temblores que a nosotros nos tocan normalmente. Pues si ustedes ven que cada cierto tiempo uno dice, ay, tembló. Cuando son muy profundos, muchas veces no son tan fuertes y no causa daños en las estructuras, no causa daños en las casas. Simplemente sentimos el temblor y si es recomendable ir al punto de encuentro que tenemos designados en nuestra unidad, no utilizar el ascensor. Es muy importante no utilizar el ascensor si vivimos en un apartamento. Lo que les digo, o si no tienen forma de un punto de encuentro en una evacuación, buscar un lugar seguro, como la mesa, como los marcos debajo de la puerta. Eso sería. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Felipe. Bueno, Paola, no, agradecerte mucho el espacio. Sabemos que tiene pues muchas ocupaciones y desearse pues como este momento para esta charla. A los chicos, yo sé que tienen muchas preguntas. Lo que podemos hacer es un banco de preguntas para nuestros profesores para que la podamos, digamos, como hacer. Vamos a darles una preguntita pues a Catalina, que tiene la mano que está levantada. desesperadita. Sí, desde el inicio. Entonces, vamos a escuchar a Catalina. Catalina, te escuchamos. Déjala hablar.
Profe, yo tuve una experiencia en San Andrés Islas con el huracán, hace 2 años con dos huracanes, uno medio y el otro más fuerte. ¿Y te tocó evacuar, Cata? ¿Te tocó evacuar? ¿Te tocó salir de la isla? No, profe, no. Estuve en la No. isla. Ah, bueno. Estuve en la isla porque cerraron el aeropuerto. Bueno, y digamos, ¿ustedes cómo hicieron con el agua? Porque muchos de las se afectó, ¿no es cierto? La empezamos a sacar con mi papá, mi abuela, mi hermano. Y a menos está en el colegio, Javier Andrés Bush. Y bueno, me imagino que fue una experiencia muy complicada para ti y para tu familia, pero pues ya como que se ha podido resolver, ¿no es cierto? Duramos 2 semanas sin luz, sin agua y sin celular, sin comunicación, sin señal. Y ya saben cómo prepararse para un huracán. Sí, Bueno, eso es lo importante. Que ya gracias con al esto- maletín, como mi papá es capitán de barco, gracias al maletín nos preparamos bien. Exacto, eso es lo importante. Ya saben cómo se preparan para un huracán, ya saben que tienen que tener su maletín a la mano, que digamos deben tapar las ventanas, deben como asegurar bien su vivienda en caso de un huracán. Eso es muy importante, las medidas preventivas. Digamos, los huracanes les avisan con tiempo, como ustedes están en el curso de no sé qué huracán, ¿no es cierto? Porque el huracán tiene como, según los vientos, él se va moviendo y le dicen la predicción como el huracán en tantos días puede llegar a la isla o al coletado pues de costa que hay y hay tiempo de prepararse. Entonces es muy importante como en este tipo de situaciones que tengamos el tiempo de prepararnos, que prevengamos, que seamos muy conscientes de los daños que puede ocasionar un fenómeno de estos. Sí, señora profe, y yo tengo una foto, de pronto no sé cómo te la mando en el Skype, que estamos en el huracán. Ay, pero se la puedes compartir al profe John y él me la comparte. Pero muy chévere que compartas No esta sé, profe, porque experiencia. no tengo el Skype de él, tengo el Skype de los profesores de cuarto C. Ah, bueno, pero ya se las pueden compartir al profe y él me la ha de llegar. Ella se la compartes a tu profe de ciencias naturales y ya con ella me la de llegar. Pero me gusta mucho que cuentes esa experiencia porque nos dice como que tenemos que estar preparados y de las experiencias aprendemos, ¿no es cierto? Como de todas las cosas que nos van sucediendo vamos aprendiendo. Importante sería que todos seamos conscientes de que tenemos que prevenir. No, muchas gracias, Catalina, por la participación y por contarnos tu experiencia. Y yo me quiero quedar me quiero quedar con la invitación que nos hace Paola. Esa invitación es a tener conciencia de nuestras acciones. Nuestras acciones son a veces las que provocan ciertos desastres. En algunas zonas de Colombia son propias a las inundaciones, pero también vemos que la disposición de residuos no es la adecuada. Entonces, digamos, cualquier aguacero en ese sector que es tan llano va y por las basuras se van a taponar y van a generar inundaciones en las zonas más bajas. Entonces, qué importante saber clasificar, qué importante tener como esa conciencia ambiental, no solamente de dejarle, digamos, como ese aspecto a las autoridades competentes, sino también desde nuestro hogar lo podemos hacer. Podemos clasificar, reutilizar, siempre intentando ser amigables con el medio ambiente. Estaba leyendo, Paola, como anécdota, saliendo un poco sobre los terremotos y por qué en Haití un terremoto de menor magnitud que el de Chile ocasionó más muertos. Y también tiene que ver un poco con las placas tectónicas, como mencionabas. Hay algunos países que encuentran sobre unas placas tectónicas donde, digamos, el movimiento puede ser muy fuerte, pero la estructura donde construyen puede ser más fuerte, en ese caso. Entonces, algunas poblaciones como Japón, como Estados Unidos, tienen infraestructuras tan fuertes que tienen sismos que consideramos fuertes, digamos como el de Pereira, que creo que fue de 6.2 sobre la escala de Richter. Fue 7, el de De 7. Armenia. Ah, bueno, de Armenia. Entonces, digamos que en comparación con el que ocurrió en Chile en el 2015, creo, que fue también por 7, vemos que la proporción de esas no fue la misma. Entonces, también tiene que ver con la manera en que estamos
construyendo. Agradecerle mucho, Paola, por este espacio, a ustedes, comunidad educativa. No sé si de pronto la profesora Natalia quiere decir algo antes de retirarnos. Agradecer mucho a Paola, definitivamente fue una charla muy amena y además de eso también se ve mucho la participación de todos, ¿cierto? Siempre agradecer a aquellas personas que hicieron un gran uso del chat y también por esa asistencia y también, profe Paola, queda invitada para una nueva charla. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Para mí es una experiencia muy bonita el poder hablar de esto también como con chicos de diferentes edades y ver como la recepción que hay, que me muevo más en un ámbito más académico y formal. Me encanta pues como este espacio de escuchar estas preguntas y nada, muchas gracias por abrir este espacio. Bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Feliz resto de día. Chao, chao. Hasta luego, Chao, que estén chao. muy bien, chao, chao.